Muy buenos días, hijos de la nueva escuela mexicana. Yo soy David y el día de hoy hablaremos del proceso de admisión 2025 para quienes quieren obtener una plaza en preescolar, primaria o secundaria. Espero que este video te ayude a entender mejor con lo que te enfrentas. Debo ser honesto, el proceso es complicado. Debo advertirte que muy seguramente UCICAM te va a rechazar por cosas bastante absurdas, que aunque tengas razón, no te la van a dar, y que tal vez tengas que concursar una y otra y otra y otra vez. Pero considera que si no concursas, nadie va a ir a regalarte una plaza, lamentablemente. Así que inauguro formalmente la etapa en la que ya casi dejas de batallar con tu universidad para batallar con el sistema educativo mexicano. Si te gustaría que te apoye personalmente de una manera cercana, recordándote fechas, documentos, trámites, escríbeme en WhatsApp para darte mayor información de este acompañamiento particular. Y es que hoy, 27 de enero, se publican las convocatorias en todos los estados del país. Es importante resaltar que aquí se terminan las amistades y hay que conseguir una plaza docente a toda costa, ya que no solo concursarás con egresados de tu generación, sino también con egresados de otras generaciones de tu propia institución que no han logrado conseguir plaza. También contra personas de otras escuelas normales, de otras instituciones particulares o hasta de otros estados que buscan oportunidades aquí. Estudiantes de la normal que yo les di clases. Se los advertí, no les mentí. Les dije que no iba a haber plazas, que iban a concursar contra medio mundo y que el proceso va a ser demasiado complicado. Pero cuentan conmigo. En este video analizaremos dos documentos que son indispensables para conocer el proceso, el acuerdo y la convocatoria. Aquí es en donde comienza el sueño de convertirte en docente frente a grupo. Quédate hasta el final si quieres conocer a detalle todo el proceso. Para quienes son primerizos en estos trámites de UCICAM, les comento que lo primero que sale son los acuerdos. De los acuerdos se desprenden las convocatorias que publican cada uno de los estados. De hecho, el propio acuerdo tiene una convocatoria base en uno de sus anexos. Sin embargo, cada estado le agrega ciertas cosas. Por cierto, ¿qué es UCICAM? Significa Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y es que esta es la institución con la que te tienes que pelear. Si quieres una plaza docente, si quieres una promoción horizontal, que es trabajar en lo mismo pero ganando más, una promoción vertical, si quieres acceder de docente a director, director a supervisor, etc. Te doy la bienvenida a las grandes ligas. Esta institución fue creada en el sexenio anterior, justamente reemplazando a una institución que hacía lo mismo pero con otro nombre, el Servicio Profesional Docente. Claudia Sheinbaum mencionó que iba a eliminar a UCICAM, pero tal vez ya se arrepintió. Al final, si la elimina, va a crear una institución que va a hacer lo mismo, pero con otro nombre. En fin, comencemos analizando este proceso con base en el acuerdo. Comenzamos con el análisis del acuerdo. Esto básicamente lo vamos a saltar. Son las primeras páginas de introducción que tienen que ver con las disposiciones generales, por supuesto, y de cómo se llevará el proceso. Lo que más nos interesa está en la página 6, que es el artículo 10. Este artículo 10 está dividido en secciones. La primera habla sobre que para poder participar dentro de este proceso de admisión, tienes que cumplir estos requisitos. El primero es acreditar los estudios de licenciatura con título o cédula profesional. En todos los otros procesos de UCICAM, como docentes ya tenemos que acreditar nuestro título de licenciatura, de maestría o doctorado. No nos dejan enviar algún otro documento, pero se hace una objeción para este proceso de admisión. Para este caso, basta con enviar el acta de examen profesional, certificado o constancia de estudios, todos en original y conforme a lo previsto al transitorio quinto del presente acuerdo. En cuanto a la sección 2, dice cubrir el perfil profesional con la licenciatura que se acredita para participar. Es importante considerar el profesiograma que viene en la propia convocatoria para verificar que tu licenciatura esté en ese catálogo y que te puedan aceptar. En cuanto al 3 y 4, no aplica para todas y todos, en este caso solamente para las personas que buscan un espacio como docente en la materia de inglés o también en el espacio que tiene que ver con la primaria indígena, preescolar indígena, etcétera. El 5 es acreditar el curso de habilidades docentes y digitales para la nueva escuela mexicana. Este curso lo brindará la propia institución. Siempre es importante considerar que es autoadministrable,
Cada persona en su casa, en su horario, va a poder realizar este curso. En cuanto al 6, tiene que ver con no tener una plaza. Les recuerdo que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto quitaron las doble plaza. Esto llegó a perjudicar a muchas personas, pero por otra parte también liberó esas plazas para diferentes personas. Es decir, que ya no se agrupaban en una sola persona, sino que podían acceder a esa propia plaza personas diferentes para estar dentro del sistema. AMLO, por su parte, intentó regresar la doble plaza con la condición de que sea en un nivel distinto. Es decir, que no importa que hayas formado durante 4 años una licenciatura en educación primaria, pues ahora si quieres trabajar 2 plazas, tendrás que tener una en primaria y tendrás que formarte a su vez en otra licenciatura o en algún otro tipo de estudios como maestría o doctorado, siempre y cuando esté en el profesiograma de esa convocatoria para poder acceder a otra plaza en otro nivel diferente. Y por último, hablar de los elementos multifactoriales que más adelante desglosaremos. En cuanto a los derechos de las personas participantes descritos en el artículo 11, el que me resulta más importante es contar con información sobre el estado que guarda su participación en el proceso. Sin embargo, el 3 dice conocer los resultados de su valoración de los elementos multifactoriales. Aquí es importante señalar que jamás vas a conocer en cuáles preguntas acertaste del examen y en cuáles fallaste, cosa a mejorar. Y es importantísimo que como personas que aspiran a integrarse en el sistema educativo conozcan que tienen el derecho de interponer un recurso de reconsideración en caso de que USICAM no trate del todo bien tu información y te rechace por alguna situación. De ahí nos vamos hasta las obligaciones de las personas participantes. Es importante que leas cada una en lo individual y analices cada una con calma, ¿no? Pero lo que tienes que considerar, y es importantísimo, es el número 6: firmar y entregar a la autoridad educativa de la entidad federativa la ficha de registro que contiene la carta de aceptación correspondiente. He visto personas que han perdido su plaza por no haber subido esa carta de aceptación. Esa es una carta que te mandan después de que entras a un proceso y pasas la verificación documental y entonces te dicen, cumples con todo, te envían una carta en la cual tienes que poner tu nombre, tu firma y compartirla por el medio que te sea solicitado. A veces es en un formulario. Entonces es importante que la envíes porque si no, te quedas sin plaza. Es importante considerar las incidencias que te pueden dejar fuera del proceso. Considera muy bien que no debes proporcionar información o documentación apócrifa, falsa. Tengan mucho cuidado con los cursos que se encuentran en Internet y que de pronto no puedan ser del todo oficiales. En cuanto a los perfiles profesionales, criterios e indicadores que comienzan a partir del artículo 15, es importante señalar que anteriormente comenté que en la convocatoria viene al final el profesiograma que aceptan para esa convocatoria. En este caso, USICAM plantea que las autoridades educativas de las entidades federativas pueden modificar esa lista y pueden agregar o quitar conforme a los contextos regionales o locales que considere cada uno de los estados. Lo que quiere decir que es posible que tu licenciatura la acepten en algún estado y la rechacen en otro, o por el contrario, que la rechacen en tu propio estado y que tengas que concursar en otro estado para una plaza docente. Para el artículo 16 se sigue dando preferencia a las escuelas normales públicas del país, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los centros de actualización del magisterio, que también son llamados CAM. En este sentido, les dan prioridad para el proceso de admisión. Lo cual quiere decir que si vienes de una escuela particular, puedes participar, pero tienes algo de desventaja. Aquí en el artículo 17 señala el anexo 1, que es el calendario de cómo se llevará todo el proceso junto con las fechas. Y luego viene la sección segunda dentro de este acuerdo, que es importantísima porque define los elementos multifactoriales y su valoración. Y es en este artículo 18 en donde describe cada uno. Por ejemplo, el 1, formación docente pedagógica. Comprende los estudios de licenciatura, maestría o doctorado afines al área docente pedagógica, es decir,
que si tienes una licenciatura en alguna otra cosa que no tenga que ver con educación, pero tu maestría y doctorado sí son afines a la educación, es posible que puedas ingresar al sistema. Sin embargo, lo que también es posible es que no puedas ingresar al sistema. Es decir, USICAM es incongruente. Un año te acepta algunas licenciaturas, maestrías o doctorados y al siguiente año no. También tiene mucho que ver de quién te revise. Es importante resaltar que considera el promedio general de la carrera. Esto antes no ocurría. En el servicio profesional docente, que era la institución anterior, lo único que consideraban básicamente era el examen. Entonces, nace USICAM y propone estos elementos multifactoriales en todos sus procesos, no solamente en el de admisión. Y en alguno de sus primeros procesos organizados por USICAM, pedían algunas cosas que luego en la siguiente convocatoria ya no solicitaban, por ejemplo, la movilidad académica. Llegaban a darle cierto puntaje y luego todo mundo hizo movilidad académica en línea o presencial para poder generar esos puntos. Y hubo un año en el que ya no los pidieron. Entonces, en este caso, tampoco la están pidiendo. Lo que sí piden es cursos extracurriculares que se refieren a procesos de actualización y desarrollo profesional, y es importante que esos cursos estén dentro del catálogo publicado por USICAM. Estos cursos muchas de las veces los puedes tomar dentro de tu propia escuela normal, pero también puedes tomarlos en instituciones externas. Solo considera que estén dentro del catálogo. Además, se considera la experiencia docente. Esta experiencia docente tiene que ver con la práctica para la docencia, que esto nuevamente, dentro de tu propia escuela normal, UPN o CAM, muchas de las veces se implementa la propia práctica educativa dentro de tu servicio social. El B tiene que ver con el ejercicio de la docencia frente a grupo en una escuela pública, pero también particular. Y esto es importante porque ofrece un amplio catálogo de espacios en el cual pudiste haber trabajado ahí en una institución particular y que tengan una constancia con la fecha, por supuesto, posterior a tu titulación. Y esta es una oportunidad mayormente para las personas que no han podido acceder a una plaza y que en ese tiempo, en ese periodo entre su titulación y el siguiente proceso de admisión, puedan generar este tipo de experiencia. En cuanto al inciso C, se considera la participación en acciones de alfabetización por parte de la propia Secretaría de Educación Pública. Y el 5, que básicamente es el examen, pero no le dicen examen porque ese es un concepto muy tradicionalista. En este sentido, USICAM usa el concepto apreciación de conocimientos y aptitudes. ¿De acuerdo? Esto va a ser en línea y van a poderse conectar desde sus casas, siempre considerando que estarán siendo grabados durante toda la aplicación del examen, que no se pueden ni mover, no se pueden levantar, no pueden tomar agua, absolutamente nada. Si alguien por alguna extraña razón se pone detrás de ustedes, ¿no? Va a poder detectar que hay dos rostros y te puede sacar del examen. Pasemos entonces a la valoración de los elementos multifactoriales. En este artículo 19 los va a ir desglosando poco a poco. La primera entonces decíamos tener una formación docente pedagógica. A eso le van a asignar una puntuación máxima de 15 sobre un esquema de 100 puntos, ¿no? Entre todos los elementos multifactoriales se reúne la cantidad de 100. La verdad es que es imposible cumplir los 100 puntos, no solo en el proceso de admisión, en todos los procesos de USICAM. Además, en cuanto al promedio general de tu carrera, va a ser considerado como máximo 25 puntos de 100 totales. Los cursos extracurriculares, no te preocupes muchísimo si no tienes cursos, solamente valen 10 puntos. A veces esos 10 puntos son decisivos, ¿no? Pero compáralo con los demás, es menor la puntuación. Pero tampoco creas que por tener los 10 puntos de los cursos extracurriculares ya tienes una plaza asegurada. Y considera además que tienen que tener una vigencia de al menos 3 años o menos. Nos vamos hasta el artículo 21 porque menciona de los elementos de la convocatoria. Este acuerdo es publicado por la autoridad federal y al final les da una convocatoria base para que los estados redacten la propia. En este caso dice que esa convocatoria debe hablar sobre las plazas disponibles que hay. En algunos estados sí se hace un listado de cuáles son las plazas disponibles, pero no solamente en el entendido del proceso de admisión, sino también para los procesos de promoción vertical, que es si eres docente y quieres acceder a una dirección.
En este caso sale un listado de las direcciones posibles y no hay, hay poquísimas. Entonces, ¿quiere decir que para este proceso son las únicas? No, se abren después conforme se van jubilando y hay algunas fechas interesantes ahí que mueven algunas cosas y que se despliega otro listado. Es por ello que muchos estados, en lugar de poner el listado justo en su convocatoria, ponen que serán publicadas después, que consultes en su sitio oficial. En cuanto al registro y verificación documental, es interesante señalar que en el artículo 25 lo desglosa como parte de una visión federal nacional, ¿no? En este caso, dice que el registro será preferentemente presencial. Sin embargo, muchos de los estados, incluido Jalisco, maneja este registro de manera digital. En algunos otros estados hay esta modalidad mixta. De pronto hay la oportunidad de llevar papeles de manera física, pero también hay la oportunidad de hacerlos llegar por medio de un formulario. En el caso de Jalisco es muy limitado este proceso, siempre suelen ser de manera virtual. En algunos casos recientes se ha abierto también esta modalidad mixta. Sin embargo, es lo mismo, tanto si los llevas presencial como si los envías de manera digital. Al final son los mismos documentos los que tienes que enviar. Aquí entonces te va a desglosar el proceso que hay que seguir, pero no es muy viable que lo tomes en cuenta desde el acuerdo porque lo interesante es en la convocatoria del estado que pretendes concursar. Aquí nuevamente mencionan la dichosa carta de aceptación. Por favor, envía tu carta en tiempo y forma. Nos vamos hasta el artículo 26 en el cual vuelven a señalar que puede ser esta verificación documental a distancia, pero también que cada entidad federativa tiene la facultad de organizar el proceso. Está la amenaza en el artículo 27 de que la persona que integre información o documentación apócrifa o falsa quedará eliminado del proceso de admisión. Y esto no solamente quiere decir que en el proceso de la cita y el envío de documentos, puede ser que ya te hayan asignado una plaza, ya estés trabajando, ya hayas cobrado tu primer sueldo y que se den cuenta que tienes un documento apócrifo y entonces te van a dar de baja definitivamente. Nuevamente señalan esta posibilidad de interponer un recurso de reconsideración. De verdad, ten a la mano el mecanismo en el cual se interpone este recurso de reconsideración, porque si eres afectado por alguna equivocación de las personas que revisan tus documentos, no puedes simplemente dejarlo así. Tienes que interponer este recurso y verificar que puedan hacer esta revisión para hacer un cambio en tu proceso. Luego, en el artículo 31 habla de la publicación del listado nominal ordenado de resultados. Este listado nominal se va a construir con las puntuaciones totales de tus elementos multifactoriales y la suma de ellos. Por supuesto que le dan muchísimo tiempo de distancia una vez que envías tu examen, por ejemplo, porque se tiene que analizar esos recursos de reconsideración que harán llegar los participantes. Finalmente, se construye una lista del promedio mayor al menor. El lugar que tengas en ese listado va a ser indispensable que lo guardes, porque supongamos que concursaron 100 personas, supongamos, y entonces se le asigna a esas 100 personas el listado, ¿no? Y entonces tienes ya el listado del 1 al 100. Y supongamos que hay 20 plazas, entonces se le van a asignar conforme a las 20 primeras personas, es decir, se le ofertan a la primera persona y la primera persona va a tener 20 plazas a elegir. Después, la segunda persona va a elegir de entre 19 plazas, ¿por qué? Considerando que el uno haya tomado una de ellas. La segunda entonces tendrá 19 opciones a elegir. Si elige una, el 3 tendrá una menos del listado. Y así sucesivamente. Si alguien rechaza esas plazas, irá al final de la lista o se quedará en su lista, dependiendo conforme las plazas que se oferten. Y eso está descrito más adelante. Sin embargo, quería ejemplificar el cómo ocurre esta lista y por qué es tan importante. Y como era de esperarse, el número de plazas no corresponde con el número de personas que están concursando por una de ellas. Por lo tanto, en este acuerdo dejan muy bien señalado
que no están obligadas las autoridades a entregar una plaza a la totalidad de aspirantes que estén participando. Y algo a lo que le tienes que tomar captura de pantalla es a la vigencia de resultados. Esta vigencia de resultados está interpuesta en el artículo 32 y señala que tus resultados de este proceso 2025-2026 tienen la vigencia en el 31 de mayo del 2026. Hasta esa fecha, hacia atrás, te pueden asignar una plaza, ya sea temporal, definitiva, etcétera, pero hasta esa fecha. Después de esa fecha, si no tienes una plaza asignada, tienes que volver a concursar. Y otra cosa que también hace unos años no existía eran las plazas temporales. O era plaza definitiva o no había plazas, ¿no? Y en este caso, UCICAM ha propuesto esta versión de plazas definitivas, temporales o de nueva creación previamente registradas, según menciona, y esas son las que podrán ofertarse. Y menciona que las plazas vacantes se asignarán según el nivel, servicio, materia educativa en la que participó la persona. Sin embargo, me tocó conocer el caso de un amigo que lamentablemente participó en la convocatoria, fue el número uno de la lista y le dijeron que ya no había plazas, que porque iba a desaparecer esa modalidad o esa materia en específico en la cual estaba él concursando y que lamentablemente no le iban a poder asignar una sola hora porque esa materia ya no iba a existir. Entonces, si ya no iba a existir, ¿para qué sacas una convocatoria, no? Ahora, si eres el número uno, ¿por qué no le asignas mejor otra asignatura, ¿no? Que tenga que ver con su perfil profesional? Pues no, aquí dice que se asignan con base en la materia o servicio o nivel educativo en el cual se participó. Ahora, si te asignan una plaza temporal, no esperes que vaya más allá del 15 de agosto de 2026 y esto está señalado en esta sección 9. En cuanto a la asignación de vacantes definitivas y temporales mayores a 3 meses, que es un proceso diferente a las de menores de 3 meses, está inaugurado a partir del artículo 35 este tema y es indispensable que consideres que si tomas una vacante definitiva, no es tuya, sino hasta pasados 6 meses, un día. Y es interesante que consideres que debes estar sin una nota desfavorable en tu expediente, si no, te la quitan. Y debes poner mucha atención a partir de este momento, porque las reglas van a cambiar conforme las plazas que oferte la entidad federativa en la cual estás concursando. Para este caso, si se ofertan solo plazas vacantes definitivas, la persona que rechace tendrá que informarlo a UCICAM, por supuesto, y será reubicada al final del listado. Eso en caso de que solamente se oferten plazas vacantes definitivas. Pero en el caso de que se oferten plazas vacantes definitivas y temporales, cambian las reglas del juego. Ahí la persona que acepte una vacante definitiva, pues ya se va a trabajar, ¿no? Y esperar 6 meses un día para quedarse ya con su clave presupuestal. Sin embargo, si se toma una plaza temporal, ahí lo que va a ocurrir es que su nombramiento será por tiempo fijo. Sin embargo, no debe exceder el ciclo escolar 2025-2026. En este caso, vas a tener trabajo, sí, pero no va a exceder del ciclo escolar 2025-2026. Y una vez que esa fecha llegue, vas a ser reubicado o reubicada al final del listado. Entonces, pongamos un ejemplo, si la persona número uno elige una vacante definitiva y se le asigna, se va a ir a trabajar y hay que esperar 6 meses un día para ser acreedor ya quedarte con la clave presupuestal. Para el ejemplo de la persona 2, si elige una plaza temporal porque estaba cerca de su casa, pues bueno, va a trabajar durante el ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, a pesar de ser el número 2 en la lista, lo van a mandar hasta el final porque ya le asignaron ese recurso. Ahora, vuelven a cambiar las reglas si en todo caso en la entidad federativa que tú estás concursando solamente se ofrecieron plazas vacantes temporales. Para esa ocasión, la persona que elija una plaza temporal, en este caso porque no hay definitivas para esta modalidad,
Quiere decir que puede tener una nueva asignación una vez que concluya el periodo. No precisamente lo van a mover del lugar de la lista, pero sí le van a asignar nuevamente en caso de que sea viable. Para este caso, si no se aceptan esas plazas temporales vacantes, no pasa nada, sigues conservando tu posición en el listado nominal. Ahora, ¿qué pasa si no asistes a ese evento de asignación de plazas? Puede ser que no asistas por alguna emergencia y eso está contemplado aquí. Debes justificar tu inasistencia en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a ese evento público. Es importante que lo consideres. Porque si no tienes una justificación o la autoridad define que tu justificación no es lo suficientemente justificable, entonces irás reubicado al final del listado nominal. Considéralo. Decíamos que para poderte quedar con esa plaza definitiva que ya aceptaste, no solamente deben ocurrir 6 meses un día, sino que además durante ese periodo no debes tener una nota desfavorable. Aquí más adelante, antes del artículo 36, está señalado lo que no debe ocurrir. Lo que no debe ocurrir es que tu directivo no te imponga un extrañamiento, actas administrativas, actas circunstanciadas o procedimientos administrativos. Todo ello, en realidad, cuando estás en ese punto de 6 meses un día, te pueden perjudicar bastante porque te quitan tu lugar. Sin embargo, este tipo de señalamientos cuando ya estás en servicio, aunque ciertamente te perjudican, no te quitan directamente tu plaza. Y bueno, entonces hablemos de la conclusión del listado nominal ordenado de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoridad va a dar por agotado el listado cuando el total de personas ya hayan aceptado una plaza o en todo caso rechazado una plaza. Y en el entendido de que sobren plazas y el listado esté agotado, entonces dice que va a ocurrir lo siguiente. Que para garantizar el servicio público educativo, esas plazas que sobraron, por supuesto, porque van a sobrar muchas, se le van a asignar a personas de entidades federativas circunvecinas con el mayor puntaje final. No dejen ir esas plazas, elíjanlas todas. Ahora, ya tomaste una plaza y la tomaste lejísimos de tu casa, pero ya es tuya. ¿Qué va a ocurrir? Vas a poderte mover de ese centro de trabajo, pero una vez pasado al menos 2 ciclos escolares. Y eso está señalado en el artículo 38, aquí en esta parte, que vas a quedarte en un periodo mínimo de 2 años. Mínimo de 2 años. Y no quiere decir que a los 2 años ya te vayas a poder cambiar. No, a los 2 años ya puedes participar en el proceso de cambio de trabajo, porque ese también se hace con la autoridad. Y entonces se considera tus años de servicio y demás cosas para ver en qué posición quedas en el listado y en qué oportunidad vas a poder elegir de entre las posibilidades de plazas de una lista nueva, diferente. Por lo que quiere decir que no indispensablemente vayas a durar 2 años, muy seguramente van a ser más. Hay una opción que por la vía sindical te puedes mover de un lugar a otro. Eso se llama permuta. Y tienes que encontrar a una persona que esté lo suficientemente dispuesta para ocupar la plaza que tienes tú y tú entonces te cambias a su lugar. Son procesos administrativos también complejos y de pronto un tanto complicados, pero es otra oportunidad. El artículo 39 es específicamente para las personas que concursan por horas en secundaria. Eso tiene que ver con la modalidad de asignación que van a tener y además el porcentaje que se va a designar al proceso de admisión, que aquí lo menciona, que es el 40% de las vacantes, y el 60% estará destinado a la promoción por horas adicionales, que ese es otro proceso y otra convocatoria. En el artículo 46 serán señalados los medios de presentación de tu recurso de reconsideración en caso de que sea necesario. Aquí está el correo electrónico en el cual te puedes comunicar para enviar ese recurso. Ya para finalizar el acuerdo, propone el anexo 1 que tiene que ver con el calendario de este proceso de admisión y en el cual hay fechas indispensables que la tengas anotadas en tu calendario.
Luego en el anexo 2 tenemos una convocatoria base, que ya les mencionaba previamente, en la cual los estados se basan para redactar la propia de esta entidad federativa y publicarla con los cambios que cada estado proponga. Y con esto llegamos al fin del análisis del acuerdo. Muy bien, analicemos ahora la convocatoria del proceso de admisión en educación básica de Jalisco para este ciclo escolar 2025-2026. Como podemos observar, las primeras bases es exactamente lo mismo que el acuerdo y luego posteriormente tenemos el tema de las plazas disponibles. Aquí, como les comentaba, no las exponen literalmente, sino que dicen que van a estar disponibles en este sitio. Y nos vamos hasta la sección cuarta en cuanto define los elementos multifactoriales y su valoración. Retomamos que evaluarán la formación docente, que tiene que ver con 15 puntos sobre 100, promedio general, cursos extracurriculares, experiencia docente y la apreciación de conocimientos y aptitudes, es decir, el examen. En la fracción quinta habla sobre la cita para el registro. Aquí es indispensable que hagas una cuenta en Proyecto Venus, que va a ser la que te va a permitir concursar en este tipo de procesos que ofrece UCICAM. Proyecto Venus es interesante mencionar que significa Ventanilla Única de Servicios, Venus. Y este Proyecto Venus está dentro de la plataforma de UCICAM. Justamente aquí vas a generar tu cita que podrá realizarse entre el 24 de febrero y el 2 de marzo del 2025. Específicamente para la modalidad del registro, se llevará a cabo a distancia. Jalisco no propone la modalidad mixta o presencial, sino solamente la modalidad a distancia. De entre los requisitos para iniciar el registro, dice el día y hora indicados en la cita del registro, durante el periodo comprendido entre el 3 de marzo y 2 de abril de 2025, la persona deberá presentar en la modalidad correspondiente y entonces ya describe los documentos. Es decir, que primero vas a sacar una cita. Para poder sacar una cita es entre la fecha del 24 de febrero y el 2 de marzo. Entre esas fechas tienes que sacar tu cita y la cita te la van a dar entre el 3 de marzo y el 2 de abril. Es decir, que si te dieron tu cita el 5 de marzo a las 10 de la mañana, tú puedes subir tus documentos y por favor hazlo antes de esa fecha, un día antes, 2 días antes, qué mejor. De esa forma, cuando ellos entren en esa fecha y hora asignada, ya tus documentos van a estar ahí. No esperes hasta ese momento para subir tus documentos, ya que es bastante riesgoso. Es sabido de personas que suben ese mismo día, pero por alguna situación, algún documento no lo tienen, lo perdieron, no lo escanearon bien y entonces pierden su cita. Por lo tanto, debes ser precavido, precavida y subir con antelación tus documentos un día antes, 2 días antes, 3 días antes si tú quieres. Entonces, una vez que el personal de UCICAM revise tus documentos y valide todos ellos, te enviarán una carta de aceptación, la cual deberás firmar. Es importante que firmes con tinta azul, que le pongas tu nombre y que la subas a donde te la soliciten. Por lo general es un formulario que te llega por correo. Entonces hay que estar atentos por el medio que te soliciten esa carta de aceptación firmada. En el caso de que tus documentos no cumplan con los requisitos de UCICAM, te enviarán una carta de no cumplimiento. Esa carta también hay que firmarla y subirla, lo cual significa que te dejarán fuera del proceso. Antes de darte por vencido, te sugiero que pongas un recurso de revisión de tal manera que puedas decirle a UCICAM cuáles son las aclaraciones necesarias y que consideren el que en lugar de darte una carta de no cumplimiento, te den una carta de aceptación. Y no será sino hasta el 4 de agosto del 2025 que sepamos la publicación del listado. Consideren que ya es el 4 de agosto y te van a empezar a hablar o a contactar por medio de tu número de teléfono o tu correo. Hay que estar muy al pendiente de eso. Si tienes bloqueado que no te timbre el celular con números no registrados, desbloquéalo por favor, porque no vaya a ser que sea UCICAM. Entonces te llamarán y en una de esas vas a tener que iniciar a trabajar el 16 de agosto. Considéralo, del 4 al 16 de agosto. O tal vez sea después, septiembre, octubre.
etcétera. Cabe señalar que no te van a pagar las primeras quincenas, sino que te van a acumular ese dinero y hasta cierto tiempo, cuando todo ocurra, te lo van a hacer llegar completo. Y miren, justo en la sección séptima es en donde habla del recurso de reconsideración, mismo que deberás hacer llegar a la autoridad de Jalisco en lo particular, si es que concursas en esta convocatoria. Así como también a UCICAM, aquí están los datos en donde tienes que hacer el envío de este recurso de reconsideración. Aquí están también al inicio en la página 8 los medios de contacto con la autoridad educativa con quienes puedes comunicarte para cualquier duda o situación que haya sucedido durante tu proceso. Al final firma el secretario de Educación y después tendremos el anexo 1, que es en donde está el perfil profesional a cubrir por las personas participantes. Aquí es en donde tienes que buscar tu licenciatura para que veas si encaja conforme a donde quieres concursar por una plaza docente. Y bueno, revisen bien, a lo mejor se encuentran alguna licenciatura que tenga alguno de sus conocidos, familiares o amigos y que se pueda dedicar también a la docencia. Si conoces a alguien que estudió turismo, por ejemplo, puede aplicar para admisión, educación básica, técnico docente, educación especial, maestro de taller. Nuevamente aquí al inicio del anexo 2 mencionan que es importante señalar que el día y hora indicados son el límite de entrega de sus documentos con referencia a tu cita. Es decir, que te vuelvo a recalcar que tienes que enviar tus documentos antes de esa fecha y hora. Puede ser el mismo día, puede ser minutos antes, pero no en esa hora exacta y por supuesto, mucho menos minutos después. Hay gente que se ha quedado fuera por cuestión de minutos, porque en ese momento quiso escanear los documentos y en cuestión de minutos entraron a revisar sus documentos, no había nada y entonces la dieron de baja. Y bueno, es aquí más abajo donde vas a encontrar el cómo tienes que nombrar cada uno de tus documentos para subirlo específicamente en el link que vendrá en tu cita. Aquí ya para finalizar la convocatoria menciona que se te enviará a tu correo. Por eso tienes que estar muy al pendiente del correo. La notificación de que ha sido validado, indicando las acciones necesarias para descarga de la carta de aceptación o constancia de no cumplimiento. Nuevamente, hacer la señalización de que tienes que poner tu nombre, firmar esa carta con tinta azul y subirla. Y aunque si bien es cierto te van a dejar participar, aunque no tengas tu título, sobre todo si eres de la generación 2023-2024 o 2024-2025, solo con esas generaciones es la excepción. Sin embargo, te lo van a solicitar como fecha máxima el 8 de agosto del 2025 sin excepción, a menos de que no tengas tu título por la cuestión de que dure el trámite. Lo que sí tienes que enviar es el acta de examen profesional, por supuesto, con una condición aprobatoria. Y es con esto que termina la convocatoria. Ánimo, vamos por esa plaza docente. Ahora es momento de darte de alta en la plataforma de Proyecto Venus dentro de UCICAM. ¿Cómo se hace eso? Primero en tu navegador vamos a buscar UCICAM. Vamos a ingresar a la primera opción y ahora vamos a dar clic en la parte superior de Proyecto Venus. Antes de esto, te recuerdo que aquí en esta parte vienen los acuerdos de todos los procesos que maneja UCICAM, entre ellos admisión. También a su vez, en esta parte vienen convocatorias, entre ellas admisión. Justamente vamos a entrar a Proyecto Venus. En esta ventana es donde iniciaría sesión si ya tuvieras cuenta. Sin embargo, para las nuevas personas que se integran, vamos a ir en crear usuario. Lo primero que vamos a hacer es integrar la CURP. Posteriormente, crear usuario. Te solicitará estos datos. Hay un dilema enorme entre qué correo electrónico poner. Si entre el correo institucional de tu universidad, de tu escuela normal, el correo institucional de @jaliscoedu o alguno personal. La verdad es que puedes poner el que quieras. Después puedes hacer las consideraciones necesarias en ajustes y en usuarios, de tal forma que puedas dar de alta varios correos. Por el momento, si tienes de @jaliscoedu, te sugiero que lo uses. Esto con la finalidad de ya ir orientando todo tu trabajo docente
a ese correo que es el oficial que vas a tener de la Secretaría de Educación Jalisco en este caso. Procedemos en guardar y te va a salir este mensaje. La CURP se está validando en RENAPO. Intente ingresar con su contraseña en 10 minutos. Así que presionamos en aceptar y esperamos 10 minutos. Dirán ustedes, ¿y qué tal que no espero 10 minutos? Entonces ponen su CURP, le dan en crear usuario y les va a aparecer este mensaje. La CURP se está validando en RENAPO. Espere 10 minutos, por favor. No sean apresurados. Una vez concluido el tiempo de espera, ponemos nuestros datos y damos en ingresar. Ahora entonces te dan la bienvenida con este mensaje. Continuamos. Y aquí tendrás ya tu nombre en la parte superior derecha y todas las ligas disponibles que te van a permitir acceder a diferentes procesos activos actualmente en la plataforma de UCICAM. El que a nosotros nos interesa, por supuesto, es el proceso de admisión. Sin embargo, aún no está listo el proceso de admisión. Aquí te vas a poder encontrar la actualización de datos personales, que es en donde comento que hay que cambiar el correo electrónico, el teléfono y algunos datos personales en lo particular. Consulta de resultados cuando ya participaste en los procesos y entonces ves qué obtuviste en ellos. Impresión de comprobantes, también aquí saldrá tu carta de aprobación, por ejemplo. También podremos encontrar lo que tiene que ver con la promoción vertical, que significa cuando ya eres docente, quieres acceder a una plaza de dirección, eres dirección y quieres acceder a una supervisión, etcétera. El reconocimiento de la práctica educativa es otra convocatoria en la cual si decides participar ya una vez siendo docente frente a grupo y si tu narrativa lo apremia, es decir, que implementaste un proyecto lo suficientemente meritorio, vas a ser acreedor a una medalla de plata que te da UCICAM, la Secretaría de Educación Pública, y un diploma que además viene acompañado muy seguramente de un segundo diploma que emite tu autoridad estatal. Por último, el sistema de tickets es en donde puedes levantar una incidencia y que pueden aclararte algo en tu proceso en el que estás participando. Y esto es todo en cuanto a la creación de una cuenta en Proyecto Venus, que como puedes observar es ventanilla única de servicios. En resumen, Proyecto Venus. Hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. El mejor de los éxitos en este proceso de admisión y no lo olvides, cuentas conmigo.